Fuerza y sus clasificaciones: peso, normal, tensión y fricción. Vamos a estudiar el concepto de fuerza de una manera muy sencilla. Una fuerza es un empuje o un tirón y existen distintas fuerzas, como la fuerza gravitacional, eléctrica, magnética o un simple esfuerzo muscular. Como cuando pateamos una pelota, estamos ejerciendo una fuerza sobre ella, y esa interacción ocasiona un cambio en la velocidad del objeto, es decir, una aceleración. Es importante recordar que la fuerza se mide en newtons, pero hay otras fuerzas que no generan movimiento, como por ejemplo la fuerza de gravedad, la cual, estando sentados o acostados, actúa sobre nosotros y aún así permanecemos fijos, o ejercer una fuerza sobre la pared de una casa y no ser capaz de moverla. Por lo tanto, una fuerza mueve o trata de mover, detiene o intenta detener el movimiento de un cuerpo. Y en algunos casos, la fuerza puede cambiar la dirección de movimiento de un cuerpo. A continuación, se describirán diferentes tipos de fuerzas que utilizaremos a lo largo de este bloque, las cuales son peso, normal, tensión y fricción. Peso. Como vimos en el bloque anterior, específicamente en el movimiento vertical, todos los objetos son atraídos al centro de la Tierra, y esta fuerza de atracción, que siempre se dirige hacia el centro de la Tierra, tiene el nombre de fuerza gravitacional, y a su magnitud se le llama peso. Ahora vamos a aclarar un tema muy controversial. La masa y el peso son dos cantidades diferentes. El peso es la fuerza que actúa sobre el objeto debido a la gravedad, y la masa especifica la cantidad de materia en un objeto, es decir, cuánta resistencia muestra un objeto para cambiar su velocidad. El peso se puede definir como la masa por la gravedad. Bien, el peso de un objeto varía de acuerdo a la posición. Por ejemplo, un astronauta con una masa de 80 kilogramos, para calcular su peso sobre la Tierra simplemente debemos multiplicar su masa por la gravedad, que es 9.81. Así que obtenemos un peso de 784.8 newtons para el astronauta en la Tierra. Ahora, el mismo astronauta en la Luna tiene la misma masa. A diferencia del peso, sea donde sea que esté ubicado el objeto, su masa siempre será la misma. Y para calcular su peso necesitamos tener la gravedad de la Luna, la cual es 1.62 metros sobre segundos al cuadrado. Al multiplicar estos dos términos obtenemos un peso de 129.6 newtons en la Luna. Normal. Esta es una fuerza de apoyo ejercida sobre un objeto que está en contacto con otro, es decir, es la fuerza que las superficies ejercen para evitar que los objetos se atraviesen entre sí. Por ejemplo, cuando nos sentamos sobre algo, ese algo ejerce una fuerza hacia arriba sobre nosotros para poder soportar nuestro peso. O cuando nos apoyamos sobre una pared, la pared ejerce una fuerza horizontal normal sobre nosotros. Usualmente, la fuerza normal se define como masa por gravedad, aunque la fuerza normal no siempre es igual a m por g, sino que se calcula usando la segunda ley de Newton, pero debido a que aún no llegamos a ese tema, dejaremos esta definición por el momento. La fuerza normal es una fuerza de contacto, que es perpendicular a la superficie de contacto, es decir, la suma de fuerzas en el caso más complejo. Tensión. Como se vio anteriormente, todos los objetos en contacto ejercen fuerzas entre ellos. Si la fuerza es ejercida por una cuerda, se le llama tensión. La tensión es la fuerza transmitida a través de una cuerda, cable o cadena cuando es jalada por fuerzas que están actuando desde sus extremos. Esta fuerza se dirige a lo largo del cable. Es importante recordar que las fuerzas de tensión solo pueden jalar objetos, o dicho de otra manera, no funcionan para empujar efectivamente. Fricción. Esta fuerza siempre se opone al movimiento en relación con otro con el que está en contacto. Es decir, todos los objetos que están en contacto ejercen fuerzas entre ellos, y esta fuerza de agarre sirve para evitar que se resbalen una superficie sobre la otra. La fuerza de fricción se define como el coeficiente de fricción. Este es un número que varía dependiendo de los materiales en contacto, por la fuerza normal.